Es estrecho, es angosto el camino por el cual van a llegar al cielo. Y me dijo, en estos últimos tiempos va a venir mucha prueba. Me dijo, mi pueblo, mi iglesia va a ser probada como el oro. Y me dijo, y el camino ustedes lo van a ver tan estrecho que van a creer que no van a poder avanzar. Pero me dijo, cuando ustedes lo vean más estrecho, ahí yo voy delante y lo llevo de sus manos. No debemos de temer, iglesia de Jesucristo, porque el Señor va delante de nosotros como poderosos gigantes. Aleluya. Pero no tan solo eso es algo muy importante. Me dijo, aquí hay en esta multitud que decían gloria a Dios y aleluya, y perdieron su salvación allá en la tierra. No entendía al Señor y le dije, estaban dentro de tu pueblo. Y me dijo, sí. ¿Sabe por qué perdieron su salvación? Por el mal testimonio que daban allá en la tierra. Me dijo, hay muchos que solamente dan testimonio cuando están dentro de las cuatro paredes en la iglesia. Y me dijo, y solamente dan testimonio cuando están delante del pastor, cuando están delante de papá, cuando están delante de mamá. Pero me dijo, qué equivocados están. Me dijo, los ojos de mi Padre están hacia la tierra y miran su andar, miran su salir, miran su hablar. Iglesia de Jesucristo, en aquel momento el Señor me decía, donde quiera que ustedes vayan, ahí están los ojos de mi Padre que miran hacia la tierra. Y me dijo, ¿sabe por qué perdieron su salvación? Porque no daban testimonio de que eran creyentes. Me dijo, no hablaban como un creyente, no se comportaban como un creyente. Y me dijo, dile a mi pueblo que ya es tiempo de que vivan irreprensibles delante de mi Padre, delante del diablo y delante del mundo. Me dijo que el diablo no tenga de qué acusar a mi pueblo, que el mundo no tenga de qué señalar a mi pueblo. Y me dijo, hay mucho dentro de mi pueblo que el diablo acusa y el pueblo acusa, porque hay de qué acusar. Ya es tiempo de vivir irreprensible, ya es tiempo, iglesia de Jesucristo, me decía el Señor, de decirle a esta carne pecaminosa no, y decirle, Señor, crece en mí y que esta carne mengue. Aleluya. Caminamos un poco de aquel lugar y llegamos a otro lugar donde había un enorme lago que hervía. De ahí salía un olor desagradable y el Señor me dijo, este es el lago de fuego y azufre que ya está preparado para el diablo, para el falso profeta, para el anticristo. Pero me dijo, esto yo no lo hice para el hombre. Me dijo, esto yo no lo hice para el hombre, pero ahí irán los que no me acepten como su único salvador y aquellos que no cumplen mi palabra. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, volvía el Señor a llorar, porque hubo un momento que en aquel infierno el Señor comenzó a llorar y me dijo, son más los que se pierden que los que van al cielo. Y me enseñaba cuánto caían por minuto en el infierno y me dijo, mira cuánto caen por minuto en el infierno. Y mi iglesia duerme, me decía el Señor, mi iglesia duerme, me decía el Señor. Iglesia de Jesucristo, volvió el Señor frente a aquel lago y volvió de nuevo a llorar y me dijo, mira, mientras mi pueblo que tiene el poder, que tiene mi palabra, que tiene el Espíritu Santo, está dormido, está perezoso, está cansado. Me dijo, hay religiones demoníacas que andan por el mundo entero diciéndole a muchos ahí en la tierra que no hay infierno y mandando a muchos a caerle a este infierno. Y me dijo, pero vete, dile que aunque el hombre diga que no, aunque miles y miles de hombres anden por la tierra diciendo que no hay infierno, yo te quiero asegurar que sí hay un infierno. Yo no fui lanzada a aquel infierno, pero el calor de aquel fuego que no se apaga llegaba hacia mí. Hay un infierno real, pero hay un cielo real para aquellos que le sirven al Señor. Aleluya. Comenzamos a salir de la profundidad de la tierra y salimos de la profundidad de la tierra y comenzamos a subir y subimos, llegamos a un primer cielo, seguimos subiendo y llegamos a un segundo cielo. Ahí el Señor me enseñó el sol, me enseñó las estrellas y me dijo, mira, esas estrellas yo las llamo por su nombre, cuál grande y maravillosa son las obras de nuestro Dios. Me dijo, tú ves ese sol, solo mi palabra hace que ese sol alumbre a bueno y a malo. Y me dijo, pero llegará el tiempo muy pronto que ese sol no alumbrará más y todo se volverá tiniebla. Seguimos subiendo, llegamos al tercer cielo. Ese es el cielo de Dios. Cuando llegamos al tercer cielo, si lloraba y lamentaba cuando descendía a la profundidad de la tierra, cuando llegué a aquel tercer cielo me quedé quieta, me quedé maravillada. Delante de mí estaba una ciudad maravillosa, no edificada por mano de hombre, sino edificada por la mano del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Miraba a uno
dos muros altos, edificados de oro puro, de piedra preciosa. Miré 12 puertas, cada puerta era una perla preciosa, en cada puerta había un ángel poderoso parado, en cada puerta estaban los nombres de la tribu de Israel. Yo creía que no me iba a dejar entrar, pero en aquel momento el Señor me miró y me dijo, ¿tú quieres entrar? Y yo dije, sí Señor, yo quiero entrar. Y me dijo, entra, porque yo soy la puerta. En aquel momento entré por aquellas puertas maravillosas, miré un jardín precioso con flores de diferentes colores, y el Señor me dijo, ¿tú quieres entrar a ese jardín? Entra, eso lo tengo preparado para ti, para mi pueblo. Entré en aquel jardín y cortaba flores y hacía ramilletes de flores. Llegó el momento, iglesia de Jesucristo, que el Señor llamó. En aquel momento corría por aquel jardín como una niña y hacía ramilletes de flores. Miraba las flores más preciosas que he visto en mi vida. Un perfume llenaba aquella ciudad maravillosa. El Señor llamó, y cuando se oyó la voz del Señor en aquella Jerusalén preciosa, se acercó un ángel fuerte, un ángel poderoso, y el Señor me dijo, mira, este es Miguel, este es el que comanda mi ejército. En aquel momento me dijo, mira, y miré, y un extremo de aquel jardín precioso miré un ejército a caballo, y me dijo, no ejército de hombre, el ejército de mi Padre, el ejército de Jehová Dios de los ejércitos. Y me dijo, y ese ejército está a disposición de ustedes, mi pueblo. No deben de temer, me dijo el Señor, más son los que están con ustedes que los que están allá afuera en el mundo. Aleluya. El Señor llamó otro ángel tan fuerte como Miguel y me dijo, este es Gabriel, y me dijo, este es uno de los mensajeros de mi pueblo. Pero me dijo unas palabras muy importantes que yo atesoro en mi corazón. Me dijo, todavía Gabriel lleva mensaje a mi pueblo. En aquel momento me quedé mirando al Señor extrañada y me dijo, mira, yo soy el mismo Dios que anduve con Moisés, yo soy el mismo Dios que anduve con Abraham. Me dijo, yo soy el mismo Dios que cuando Elías pedía fuego del cielo, mandaba fuego del cielo. Y me dijo, y yo soy el mismo Dios de ustedes, yo no he cambiado, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Me dijo, ustedes son los que han cambiado, ustedes son los que tienen un Dios mediocre, ustedes son los que tienen un Dios limitado, pero yo soy el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y a ese Dios poderoso que ustedes le sirven. En aquel momento me dijo, te voy a enseñar cuál es la condición de mi pueblo en estos últimos días. En aquel momento miraba todo el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, en estos últimos días, y miraba una iglesia débil, una iglesia tambaleándose. Y en aquel momento el Señor me dijo, ¿tú crees que yo puedo levantar una iglesia así? Cuando la iglesia que voy a levantar es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Me dijo, hay mentira entre mi pueblo, hay división entre mi pueblo, hay desamor entre mi pueblo está dividido, me decía el Señor. Y me dijo, te enseño la condición de mi pueblo en estos últimos días. Pero me dijo, te voy a enseñar cómo anduvo la iglesia primitiva. Era como si en aquel momento, iglesia de Jesucristo, yo estuviera dentro de la iglesia apostólica. Era una iglesia gloriosa, era una iglesia poderosa, era una iglesia de ayuno, era una iglesia de oración, era una iglesia que predicaba la palabra del Señor con denuedo, no tenía miedo de predicar la palabra de Dios. Y el Señor me dijo, mira, volvió de nuevo, y fue como un reto que el Señor me hizo allí en aquella Jerusalén preciosa cuando me enseñaba la iglesia primitiva. Me dijo, ¿acaso ustedes creen que yo he cambiado? ¿Acaso ustedes creen que mi Espíritu Santo no es el mismo? Me dijo, yo soy el mismo, mi Espíritu Santo es el mismo, pero me dijo, la falla grande de ustedes, mi pueblo, es que han entrado en rutina y programa de hombres y se han olvidado que el programa lo trae mi Espíritu Santo del cielo. Aleluya. Me dijo, vete, dile a mi siervo, los pastores, que ya no es tiempo de rutina, ya no es tiempo de programa de hombres, ya es tiempo de coger el programa que los trae mi Espíritu Santo del cielo. Y me dijo, y van a ver el Espíritu Santo que se movía en la iglesia primitiva, lo van a ver en estos últimos tiempos, haciendo milagros, haciendo prodigios, resucitando muertos a través de los santos de estos últimos días. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios es el mismo, nosotros somos los que hemos cambiado, iglesia del Señor. Aleluya. Es tiempo de volver a la senda antigua. El Señor me dijo, es necesario que vuelvan a la senda antigua, es necesario que entren a ser la iglesia primitiva, porque a esa iglesia que voy a levantar. Aleluya. Me dijo, mi pueblo se ha olvidado de alabarme.
Y mi pueblo ha entrado en rutina y programa de hombres. Y me dijo, ya mi pueblo no me alaba. Mi pueblo se ha olvidado que yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Es tiempo de alabar a Dios. Lo primero que se le tiene que dar al Señor es alabanza. Aquel que vive para siempre. Aquel que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aquel que sana. Aquel que liberta. Aquel que salva. Es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de clamar. Y el Señor me dijo, están en ese mundo, pero no pertenecen a ese mundo. Y me dijo, mira, aunque el hombre no quiera, aunque el diablo no quiera, me dijo, viene un avivamiento grande para mi pueblo en estos últimos días que viven en la tierra. Mi Espíritu Santo va a tomar control, pero me dijo, va a venir ese avivamiento, pero mi Espíritu Santo también va a comenzar a sacar lo oculto y lo vergonzoso que queda dentro de mi pueblo. Y me dijo, y acompañado de ese avivamiento, vuelven los tiempos de Adán y Zafira para mi pueblo, porque hay mucho mentiroso dentro de mi pueblo. Iglesia de Jesucristo, salí de aquel jardín y subí a unas calles de oro preciosas, y el Señor me dijo, tócala, porque sí hay calles de oro. Me dijo, cuando mi siervo Juan dijo que vio calles de oro, eran porque eran de oro. Me dijo, vete, diles a mi siervo que muy pronto podrán andar estas calles de oro de la mano del dador de la vida. Y qué bueno es andar aquellas calles de oro, aleluya. Iglesia del Señor, llegué frente a un gran trono precioso. En aquel momento veía ángeles, veía arcángeles, veía querubines, veía serafines, miré 24 tronos, y en aquellos 24 tronos 24 ancianos sentados. Miraba a aquellos seres vivientes que no cesaban de alabar y glorificar a aquel que estaba sentado en aquel trono. Decían, santo, santo, Jehová Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad y el poder de tu gloria. Amén, amén. Y aquel cielo se llenaba de alabanza. Aquellos 24 ancianos se quitaban aquellas coronas, se postraban y adoraban aquel que es, aquel que ha de venir, el alfa, la omega, el principio y el fin. Y el Señor me dijo, mira, si los ángeles me alaban, si aquellos 24 ancianos me alaban, si los querubines me alaban, si los serafines me alaban, ¿quién son ustedes para no alabar y glorificar a aquel que murió por ustedes, aquel que le dio vida, aquel que cargó un madero pesado? Aleluya. Es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de levantar manos santas y alabar y glorificar a aquel que vive en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Un río de agua de vida salía de aquel trono precioso. De un extremo al río y a las calles de oro estaba el gran árbol de la vida. Alrededor de aquel trono había un arco iris precioso. Delante de aquel trono había un mar como de cristal. En aquel momento le dije, Señor, ¿y quién está sentado en ese trono? Y me dijo, mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Y yo dije, Señor, déjame ver al Padre. Pero me dijo, no es tiempo de que tú veas al Padre. Pero ahí había un Dios poderoso, porque de ahí salían relámpagos, de ahí salían truenos, y volvían aquellas alabanzas, y oí una multitud como el estruendo de muchas aguas que decía aleluya, y esas voces se confundían con los ángeles, con los arcángeles, y decían aleluya. Y el Señor me dijo, escucha, esos son ustedes los redimidos que vienen a alabarme muy pronto delante de ese trono, delante de mi Padre. Aleluya. Miré 7 ángeles con 7 copas de oro, miré 7 ángeles más con 7 trompetas. Iglesia del Señor, esos 7 ángeles y esos con esas 7 copas y esos 7 ángeles con esas 7 trompetas me llamaron mucho la atención, porque es como si ustedes le dijeran a 7 hombres, espérenme aquí y espérenme 7 más aquí hasta que yo venga y le dé órdenes. Le dije, Señor, y esos 7 ángeles con esas 7 copas de oro, y me dijo, están llenas de la ira de mi Padre y muy pronto serán derramadas sobre los moradores de la tierra. Pero en aquel momento me dijo unas palabras muy preciosas. Me dijo, cuando esas copas sean derramadas, cuando esas trompetas sean tocadas, me dijo, mi iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Me dijo, antes que se manifieste aquel inicuo, aquel hombre de pecado, mi iglesia escuchará al final del toque de trompeta y nos encontraremos en nubes. Aleluya. Iglesia del Señor, en aquel momento todavía permanecía delante de aquel trono. Pasó un poco de tiempo más, y cuando hubo pasado ese poco de tiempo, volvió el Señor y se paró de la diestra del Padre y me tocó y me dijo, mira, y miré, y en aquel momento
momento miré y la iglesia del Señor era tomada de la tierra. Miles y miles desaparecían. En aquel momento los hospitales donde estaban los recién nacidos habían quedado vacíos. Los padres buscaban a los hijos. El mundo